¿Cómo están? Bienvenidos a la UNAM Responde. Como todos los viernes, le tenemos información, recomendaciones de cultura e historias que queremos compartir con ustedes. Quédese con nosotros aquí en la UNAM Responde durante los siguientes 30 minutos. Sabemos que durante las últimas semanas y meses las vacunas han sido uno de los principales temas que nos preocupan y que nos ocupan, y estamos hablando de esas que ya fueron aprobadas, que han comprobado su efectividad, pero también hablamos de la demanda que ha sido muy alta y que las farmacéuticas no alcanzan a cubrir toda esta producción de vacunas. Dado esta situación, una de las más solicitadas, que es la colaboración entre Pfizer y BioNTech, han dado a conocer que planean ampliar su producción incluso para el año de 2022 para llegar a un total de 3,000 millones de dosis, lo cual significa evidentemente un aumento. La población global no estaría garantizada o protegida con esto, pero sin lugar a dudas es un avance importante en la protección o en esta llamada inmunidad de rebaño. Y mientras esta situación se sigue dando a nivel internacional, mientras sigan dando casos de contagios y de decesos, sigue siendo también importantísimo hablar de un acompañamiento a las personas que lo están padeciendo de forma directa o con algún familiar muy cercano. Hoy conoceremos sobre una iniciativa que se dedica a esto y que nos habla principalmente de la empatía y de la solidaridad. Para ello saludamos a nuestro invitado que nos acompaña desde Miami, allá en Estados Unidos. Él es Guillermo Sierra, quien es el director general de Televisión y Servicios Digitales de HITM y que nos dará los detalles sobre este esfuerzo. Guillermo, ¿cómo estás? Un gusto que nos acompañes aquí en la UNAM Responde. Buenas tardes. Un gusto estar contigo, Rosa. Muchísimas gracias por invitarme y muchos saludos a los compañeros de la UNAM y a nuestra población en México. Muchas gracias. Hay una televisora que tiene que ver quizá mucho con lo que hacemos aquí en este espacio universitario, porque HITM, para quien no sabe, es el único canal de televisión pública allá en Estados Unidos, y es precisamente el soporte de donde surge esta iniciativa de la que hablaremos en unos minutitos. Pero ¿por qué no, para iniciar, nos platicas de este esfuerzo que hacen cotidianamente y de las herramientas que ponen a disposición del público hispano? Así es, Rosa. Mira, efectivamente, por más de 40 años, HITN ha sido la única televisora pública en español en los Estados Unidos. Como sabes, somos casi 50 millones de hispanos los que vivimos en este país, la gran mayoría de ellos mexicanos. Y hay una necesidad muy importante de información y de contenido que no se obtienen en las televisoras comerciales y en otro tipo de servicios. Entonces, HITN se ha dado la tarea de hacer eso y parte de lo que hacemos tiene mucho que ver con la salud, porque es un área muy importante de información donde hay mucha necesidad. Los hispanos tienen un problema muy serio de salud y de salud que se puede prevenir. Tenemos muchos problemas de obesidad, de diabetes, de alta presión arterial, de alto colesterol. Tiene mucho que ver con nuestra dieta, con la forma como nos manejamos. Y una de las labores muy importantes que hacemos en HITN, tanto en la televisora como en nuestras plataformas digitales, es precisamente dar información sobre temas de salud, ¿no? Y por supuesto, con el tema de COVID, hace más de un año que estamos volcados en dar la información que el público necesita. Vamos a empezar por ella, que tenemos este contexto, que es el soporte de una iniciativa importante que ha estado dando servicio durante ya varios meses. ¿Por qué nos platicas cómo está conformada esta plataforma de vida y salud y cómo se ha volcado a raíz de la pandemia, así como ya nos decías, prácticamente un año? Pues sí, mira, el sitio Vida y Salud es nuestro sitio web, tiene varios millones de visitantes al mes en toda América Latina, aunque es un servicio que se originó para los Estados Unidos. Al ser en español, está disponible en cualquier parte del mundo. Y en particular hemos creado un espacio muy enfocado a la parte de COVID ya desde hace más de un año, como bien lo señalas tú. Y en México tuvimos la oportunidad de asociarnos con un grupo de médicos muy destacados que manejan una plataforma que se llama eSalud o Salud Digital, precisamente para poder extender nuestros servicios y hacerlos incluso más relevantes. Es decir, pasar de ser simplemente una plataforma donde hay artículos o donde hay videos, a ser una plataforma donde la gente realmente puede interactuar con médicos y recibir información en tiempo real, ya sea a través de chat o de teléfono o de videollamada si es necesario. Y para ello creamos este programa de acompañamiento de COVID, que es totalmente gratuito para la población en México, en donde diversos especialistas en áreas tan diversas como inmunología, neumología, rehabilitación, psicología incluso, están trabajando
insisto, de manera voluntaria y gratuita, para que a través de la plataforma puedan responder las preguntas que tienen el público y para realmente acompañarlos en este proceso. Lo que hacemos nosotros es registrar a los pacientes que se vuelven entonces a quienes estamos acompañando, a los pacientes y a sus familias, por supuesto, y pueden o estarnos llamando o los médicos los están llamando a ellos y les están dando seguimiento, precisamente para ir respondiendo todas las dudas a las que se van enfrentando durante el proceso, ¿no? Como sabes, hay una enorme inquietud. La pandemia no es solamente viral, también es una pandemia de miedo que viene acompañada de mucha inseguridad y de no saber qué hacer. Imagínate en una casa, como ocurre en muchos hogares en nuestro país, en donde tienes mamá, papá, 3 hijos, abuelita, y uno de ellos se enferma y se crea un caos completo entre la familia. ¿Cómo protegemos al enfermo? ¿Cómo protegemos a los sanos? ¿Cómo nos cuidamos todos? ¿Qué hacemos? ¿Cuándo hay que ir al hospital? ¿Cuándo no? ¿Qué medicamentos podemos conseguir? Toda esa información que genera tanta duda y tanto temor en la población es precisamente lo que nuestros médicos están enfocados en resolver. Estás tocando puntos importantísimos, uno que tiene que ver con la situación al interior de los hogares y la otra que tiene que ver con toda esa infodemia de la que ya hemos hablado y de la que, bueno, más de una ocasión seguramente hemos sido víctimas por no saber identificar el tipo de información a la que nos acercamos y a la que compartimos. Y en este sentido me gustaría que habláramos en el primer término de esta plataforma que ofrece, bueno, sí videos, sí cualquier clase de contenidos, pero de esta parte que tiene que ver con el acompañamiento. Es una parte de la plataforma en donde, bien nos dices, se puede tener una consulta, un seguimiento, de eso estaremos hablando también más adelante. Platícanos cómo está conformada esta red de profesionistas que está atendiendo a las personas que se acercan a pedir ayuda, Guillermo. Mira, la plataforma funciona de una manera muy sencilla. La gente simplemente tiene que ir al sitio, es vidaysalud.com/COVID, y llenar un formato de registro. Llena el formato de registro donde dice su nombre, su edad, en dónde está, su teléfono, y automáticamente uno de los médicos en la red recibe la información y llama a ese paciente. En pequeña historia clínica, entender a qué nos estamos enfrentando. Estamos hablando de una persona de qué edad, tiene alguna preexistencia, es diabético, es obeso, o es una mujer embarazada, no sabemos. Entonces, a partir de esta primera información, podemos entonces establecer un mecanismo de ayuda y empezar a darle seguimiento a ese paciente y ayudarlo a identificar todas las cosas que le puedan ser útiles. Lo mismo desde ejercicios respiratorios hasta apoyo psicológico, nutrición, porque has de saber que se está apoyando muchísimo con una nutrición adecuada, el restablecimiento del sistema inmunológico, que es lo único que al final de cuentas nos puede ayudar, para que la persona pueda empezarse a sentir mejor, sepa cómo resolver sus temores, cómo resolver lo que está ocurriendo y también, muy importante, pueda detectar señales de alerta de que la situación se está complicando. Una de las cosas que nosotros le pedimos al público es que tenga 2 herramientas básicas. No es indispensable que los tengan para registrarse, pero es muy importante que los consigan en cuanto sea posible. Uno es un termómetro y el otro es un oxímetro. Hay una clara identificación de que los niveles de oxígeno en la sangre empiezan a variar mucho antes de que otros síntomas se manifiesten o incluso antes de que las fiebres aumenten. Y por ello es muy importante que la gente consiga un oxímetro, que son baratísimos, se consiguen en cualquier parte, para poderle dar al médico con el que están platicando el nivel de oxígeno que tienen en la sangre y poder de esa manera poderlos evaluar de una manera mucho más cercana. Guillermo, antes de seguir avanzando, me gustaría que nos ayudaras a entender quiénes pueden acercarse a este servicio, quiénes pueden recibir este acompañamiento, a quién está dirigido esta iniciativa. Esta iniciativa está dirigida a cualquier persona que esté en México como país, en cualquier parte del país, que puedan tener acceso al internet para registrarse y un teléfono para que los puedan llamar. Es todo lo que tienen que tener. Vuelvo a repetirte, Rosa, muy importante, es un servicio absolutamente gratuito, no se les va a cobrar nada, no les vamos a tratar de vender nada. Este es un servicio de apoyo, de servicio, díganlo la palabra. Entonces, lo único que necesitan es tener acceso para registrarse y un número para que los puedan llamar. Y una vez que estén registrados, insisto, muy importante que consigan un termómetro y un oxímetro para poderlos orientar de la manera correcta, ¿no? Y es entonces donde entra también este concepto de telemedicina, que quizá no estábamos como muy familiarizados con esto, pero pues dadas las condiciones de esta pandemia, de este confinamiento, ha resultado muy útil. Y en este sentido, Guillermo, me gustaría que nos platicaras acerca de la importancia que tiene este acompañamiento, más allá de las cuestiones médicas, que evidentemente pues resultan una gran ayuda para las familias, para las personas que están viviendo estas realidades complicadas, pero que tiene que ver con este contexto un poco con esta intención de tranquilizar
ayudar y de estar ahí resolviendo estas dudas que van surgiendo, porque muchas veces pues, nos podemos bloquear, angustiar cuando nos enfrentamos a estas situaciones de crisis, de riesgo. Mira, ahí tocas un tema muy importante que es precisamente el tema de la ventaja que nos da la telemedicina y el hecho de que la pandemia nos haya permitido acelerar la implementación y la adopción de este tipo de servicios. Es algo que vamos a ver cada vez más, Rosa, y es algo en donde nosotros como organización tenemos ya más de 4 años de estar trabajando, mucho antes de la pandemia. Nosotros hemos dado ya más de 400,000 consultas de telemedicina en distintos niveles y en distintos momentos. Esto es muy importante porque la realidad, Rosa, es que independientemente del COVID o no del COVID, estamos viviendo una situación en la que cada vez hay una población más grande y cada vez hay menos médicos que los puedan atender. Es decir, hay una discrepancia fundamental entre el número de pacientes y el número de médicos. Y esto se agrava, por supuesto, en el momento de una pandemia, pero es una realidad que existe en todas las situaciones. Tú sabes, por ejemplo, en México que hay una carencia importante de algunas áreas de especialidad. Cuando te sales de las ciudades grandes y te vas al resto del país, con mucha frecuencia no hay especialistas y tienes problemas serios donde, por ejemplo, niños con cáncer o cualquier otro padecimiento complicado no pueden ver a los médicos especialistas y ahí la telemedicina es una herramienta fundamental que puede resolverlo. Entonces sí, tienes toda la razón. La pandemia nos está permitiendo que se empiece a entender más el uso de la telemedicina, que no es otra cosa más que esto que estamos haciendo tú y yo ahora, que es la conversación entre un médico y un paciente a distancia a través de una plataforma igual a esta, ¿no? Tan simple como el podernos llamar por videollamada. Pero eso abre oportunidades, perdón. No, adelante. No, decía que esto abre oportunidades muy importantes porque cuando nos enfrentamos a situaciones como la que estamos viviendo ahora, realmente se puede volver un servicio muy útil y muy completo. Yo te hablaba de que nosotros tenemos distintas especialidades ocurriendo o soportando este servicio. O sea, el hecho de que un médico pueda involucrar a un psicólogo, a un nutriólogo, a un neumólogo en la misma llamada en el momento en que lo necesita, eso es algo que solamente la tecnología nos lo permite hacer. En los hospitales o en el espacio físico es muy difícil que vayas y traigas al nutriólogo y al psicólogo al mismo cuarto en el momento que esté el paciente ahí. Normalmente se hacen referencias y los mandan. En este tipo de servicio es mucho más sencillo, ¿no? O sea, simplemente lo conectas, lo agregas, se vuelve una tercera parte en la llamada y ya lo dejas hablando a ellos. Entonces, estamos empezando a demostrar algo que nosotros ya sabíamos, pero que la gente está empezando a comprobar, que es que estas tecnologías funcionan, que pueden resolver en mucho las necesidades de salud de la población y que en momentos de crisis como el que estamos viviendo con el tema de COVID, realmente pueden ser de una ayuda muy importante y pueden apoyar muchísimo a la gente. Y tú mencionas otro tema que es fundamental, que es la tranquilidad, el tener la cabeza fría y el saber que estoy haciendo lo correcto. Te digo algo muy importante, o sea, nuestros hospitales siempre están llenos en las áreas de urgencias de mucha gente que está ahí por temor, mucha gente que está ahí por la duda de no saber si lo que tienen es más serio o puede atenderse de una manera diferente. En la medida en que este tipo de tecnologías vayan siendo adoptadas, en la medida en que la gente primero a las 4 de la mañana cuando el niño tiene un dolor de oídos se conecten con un médico por video en lugar de salir corriendo a un hospital, vamos a empezar a reducir la presión que tienen nuestras áreas de urgencia en nuestras áreas de atención al público, con una gran cantidad de pacientes que aglomeran estas instituciones permanentemente, y vamos a poder dar un mucho mejor servicio. La gente va a poderse sentirse mucho más cercana a sus médicos y recibir una ayuda importante. Entonces, siempre toda tragedia trae alguna bendición escondida, y alguna de las bendiciones que nos está dejando el COVID es precisamente el que la gente se está empezando a acostumbrar al uso de estas nuevas tecnologías y están empezando a aprovechar para estar mucho más tranquilos, para sentirse más serenos, para sentirse más en control de la situación, más en control de su salud, ¿no? Confiar cada vez más en estas alternativas de la telemedicina en general, y en este caso de eSalud me gustaría que nos hablaras en dos sentidos. Uno, ¿cómo está conformado este equipo de profesionistas? ¿Cuántos son? ¿Cómo se distribuyen? ¿En qué horarios están disponibles? Y por el otro, que nos compartas un poquito de cuál ha sido la experiencia con los usuarios, cuáles son quizás las consultas o las preguntas más frecuentes, si tienen un reporte, un balance de cuántas han sido las consultas que se han dado desde que comenzaron con este servicio digital. Mira, eSalud está basado en el estado de Jalisco, están en Guadalajara. Es una organización que surge de una empresa que se llama Telemedicina de México, que fue uno de los pioneros en empezar con estos servicios hace muchos años. Y eSalud tiene ya muchos años de dar servicios muy grandes a gobiernos estatales, a gobiernos locales, al gobierno federal, a compañías de seguros. Tienen una plataforma muy establecida para poder dar este tipo de servicios. Además,
tienen médico las 24 horas que están en su centro de llamadas, o sea, están ahí sentados esperando las llamadas para poderlas atender y conectan a diversos especialistas de manera remota conforme los van necesitando. Entonces, el servicio está disponible las 24 horas con una estructura totalmente completa y lista para poderlos atender. La respuesta ha sido magnífica, Rosa. Hasta el día de hoy nosotros hemos empezado a promover este servicio hace algunas semanas. Tenemos ya casi 1,000 pacientes que han sido atendidos o que están siendo atendidos, porque insistimos, este es un programa de acompañamiento, no es una vez que llaman. No es una consulta. En algunos casos es una consulta, pero en muchos casos hay una recurrencia donde vuelven a llamar, donde estamos pendientes de cómo se sienten, donde están reportando sus signos vitales varias veces al día, donde se les van dando apoyos en las distintas etapas en las que van transitando. Entonces, tenemos, insisto, ya casi 1,000 pacientes que han sido atendidos de esto. Agradecemos mucho a los medios, como en este caso tu programa, que nos están ayudando a darlo a conocer para que la gente sepa que existe y se inscriba y aproveche el servicio, ¿verdad? Tenemos capacidad de ayudar hasta 150 pacientes diarios con esta primera etapa. Si fuera necesario, podríamos agregar más recursos para hacerlo. Y vaya, es simplemente el que la gente lo aproveche, se conecte, se registre y pueda tener el servicio. En este momento, la edad promedio de estas personas que hemos estado ayudando es debajo de los 60 años. Hay un grupo muy importante de población entre los 30 y los 45. Ahí es donde estamos viendo un nicho muy importante, ¿no? Y la mayoría de los casos que hemos estado revisando y que hhemos estado integrando presentan síntomas moderados y han estado buscando un apoyo hasta que sus pruebas empiecen a salir negativas, ¿no? Hasta que vayan viendo que están mejorando y que ya incluso el virus está siendo eliminado de su organismo y pueden empezar a dar en negativo, ¿no? Es curioso, hemos tenido más hombres que mujeres, tenemos casi 60% de hombres, 40% de mujeres que han sido atendidos hasta ahora. Y vaya, es una respuesta importante la que estamos viendo de parte del público y sobre todo lo más importante para nosotros es que la gente se queda muy contenta, muy satisfecha, muy apoyada, sienten esta compañía que queremos dar a través de este servicio y eso es lo que realmente nos llena de orgullo y nos da mucha fuerza para seguir adelante, ¿no? Pues enhorabuena por toda esta experiencia, por todo este trabajo que se hace desde la plataforma de Vida y Salud, este acompañamiento en tiempos de COVID-19 que tiene que ver pues con una atención médica, pero también, como lo decíamos, con un acompañamiento en el sentido de estar ahí en términos de empatía y de solidaridad, resolviendo dudas y acompañando a quienes más lo necesitan, a las personas que tienen o que pueden tener síntomas de COVID-19, que pueden ser diagnosticados con esta enfermedad, o incluso algunos de los familiares que tienen un paciente en casa y que están siendo ellos pues los cuidadores. Ahí está esta alternativa de eSalud. La página ha estado apareciendo en nuestra pantalla, prácticamente un año de experiencia. El servicio está disponible las 24 horas del día, es gratuito y lo único que se tiene que hacer para ingresar pues es llenar un pequeño formulario con los datos de las personas a las que se le estará dando atención. Guillermo Sierra, muchísimas gracias por estos minutos y por toda esta información. Enhorabuena por todo este servicio y pues seguiremos muy atentos y ojalá siga creciendo esta experiencia de la telemedicina. Director General de Televisión y Servicios Digitales de HITN, única televisora pública en Estados Unidos. Gracias y buenas tardes. Bien, gracias, Rosa. Saludos a todos. Muchas gracias, buenas tardes. Ahí está este servicio, una alternativa para atendernos a la distancia y pues desahogar un poquito la saturación que existe en los hospitales de nuestro país. Y tenemos más información aquí en La UNAM Responde. Como todos los viernes tenemos recomendaciones de cultura y esta tarde nos vamos hasta el norte de la ciudad a conocer algunas de las posibilidades que nos ofrece el Museo Universitario del Chopo. El Palacio de Cristal o Museo del Chopo se ha convertido por su historia e importancia en uno de los habitantes más antiguos y emblemáticos de la colonia Santa María la Ribera. Durante décadas, este edificio, que fue traído desde Alemania hace más de un siglo, ha sido testigo y mensajero de toda clase de historias, no solamente piezas de arte o fósiles de animales, sino de visitantes o vecinos que lo identifican como parte de su entorno aún sin haber cruzado sus puertas, que se abren a expresiones como la escultura, el performance, el rock o el baile y que le han dado vida a este espacio aún antes de 1975.
Para seguir contando historias, el Chopo abre una convocatoria que invita al diálogo con una invitación para que los vecinos graben un mensaje de audio donde compartan recuerdos, experiencias o fantasías relacionadas con este espacio que ha transformado sus usos atendiendo acontecimientos sociales, culturales, políticos y artísticos. El Chopo quiere seguir en contacto contigo y escuchando tu voz. El eterno retorno de Jesús y los mutantes es el nombre de la exposición que tendrá lugar en este recinto de metal y previo a la apertura tenemos la oportunidad de acercarnos a la propuesta de Rubén Ortiz Torres, artista mexicano que ha trabajado temas relacionados con la diversidad cultural y la vanguardia. Previo a la inauguración de esta muestra curada por Laureana Toledo y para ir entrando en ambiente, el también fotógrafo y grabador radicado en California y José Luis Paredes Pacho, director del museo, sostendrán una plática para compartir algunos testimonios y anécdotas sobre el movimiento punk de la década de los 90. La cita es el sábado 20 de marzo a las 12 horas. Además, como parte del programa de actividades, a partir del 16 de marzo, en las plataformas digitales del Museo del Chopo estarán disponibles algunos materiales en video que muestran otra parte del archivo del artista que no estarán incluidos en la exposición. Algunas de las opciones para estar en contacto con Cultura UNAM en casa. Y bueno, hace algunas semanas Flavio nos acercó a la situación familiar que vivían los fundadores del Festival Internacional de Cine de Guanajuato y hoy nos habla del homenaje que rinden a Ernesto Herrera, uno de los fundadores quien lamentablemente falleció a causa de COVID-19. Hola, mi hija Ernesto fue un hombre muy especial. Gracias a él conozco el mundo del cine. Uno de los mejores recuerdos que tengo con Ernesto es que cada vez que él tenía una nueva idea o un nuevo proyecto, se le iluminaban los ojos de luz, de creatividad, y lo compartía con todos nosotros para que en conjunto pudiéramos hacer realidad ese sueño que se le había ocurrido. De repente había unas ideas, en la gran mayoría ideas suyas, que ni estaban pensados hasta el final, pero que ya cuando ya les había hecho como una imagen y ya existían. O sea, punto que en la borrachera hablábamos algo que, pues hay que hacer eso, no sé qué, y el próximo día en la mañana Ernesto ya tenía hecho como un diseño, mira, se va a ver así, y entonces existía eso, y de ahí pues salieron muchos proyectos muy padres. Siempre se le agudizaban los ojos cuando escuchaba algo que tenía potencial, y creo que eso es una gran referencia de Ernesto, esa agudeza que mostraba una jovialidad y una creatividad infinita. De su talento nato de dar todo, de crear y sin recibir o esperar recibir nada a cambio. El mejor recuerdo que tengo de Ernesto sin duda va a ser su sentido del humor. Tiene un sentido del humor muy simple y divertido. Ernesto Herrera, un extraordinario ser humano, generoso, un torbellino de creatividad, diseñó las mejores imágenes del GIF. Esa es su principal aportación, sin duda, al cine mexicano. Siempre buscando cómo innovar a través de la tecnología, a través de las historias, siempre buscando ir más allá. Una frase con el que siempre lo identifico es renovarse o morir. Entonces a mí me inspira mucho la forma en que, a pesar de que el GIF ya era un festival grande y ya tenía reconocimiento, para él nunca era suficiente, no era como quedarse en una zona de confort. Sara y Ernesto son parte de la historia del cine en México. El Festival Expresión en Corto es un antes y un después
en la historia del cine mexicano. Lo que yo siento que Ernesto aportó a la cinematografía nacional viene directamente desde mi área, el rally universitario. Fue iniciativa de Ernesto y a lo largo de todos los años que lleva el rally ha tocado cientos de vidas de jóvenes que ahora se dedican al cine. Y el aporte al cine mexicano creo que ha sido parte que él fundamental en el festival, y las proyecciones que ha hecho y los retos que tuvo como productor para hacer muchas proyecciones en túneles, en panteones. De las cosas que dejó y aportó para el cine mexicano, creo que una de las más importantes es este semillero de identidad y pertenencia. Era un hombre con un increíble talento en el diseño, pero también un hombre que daba mucho, que buscaba crear una generación de jóvenes cineastas, que buscaba programas que podían impulsar el cine mexicano, que quería que a través de sus diseños y sus programas el cine mexicano llegara a todas las esquinas del mundo, y creo que lo recordaremos mucho por eso. Extraño a mi japa y odio el coronavirus. Pues un recuerdo muy sentido a un hombre de cine. Desde aquí un abrazo a Sara, a su familia y a todos los integrantes de este Festival Internacional de Cine de Guanajuato, que surgió como expresión en corto hace ya algunos años. Y bueno, con esta historia, con este homenaje, terminamos un programa y una semana más aquí en La UNAM Responde. Les recuerdo que seguimos leyéndolos a través de nuestras redes sociales y a través de nuestros números de WhatsApp. Que tengan ustedes un excelente fin de semana y nos encontramos aquí el próximo lunes a las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Adiós.